Ok, comencemos. Nicolas Leonard Sadi Carnot, conocido como Sadi Carnot, nació en París el 1 de julio de 1796 y murió el 24 de agosto de 1832. Fue un físico francés pionero en el estudio de la termodinámica. Se le reconoce en la actualidad como el fundador de la termodinámica y escribió su trabajo cumbre a los 23 años. Este escrito estuvo desconocido durante 25 años hasta que el físico Leonard Kelvin redescubrió su importancia. Carnot murió a los 36 años, víctima de una epidemia de cólera, sin que se le reconociera los méritos a sus contribuciones a la ciencia. En 1824, a los 23 años, publicó su famosa obra Reflexiones sobre la potencia matriz del fuego y sobre las máquinas adecuadas para desarrollar esta potencia, en la que introduce el concepto de transformaciones cíclicas, aplica a ellas el concepto de reversibilidad y enuncia lo que hoy conocemos con el nombre de ciclo Carnot. Ya que en esta habla sobre la imposibilidad del móvil perpetuo, concluyendo que no puede existir una máquina real que tenga un rendimiento mayor que una máquina reversible, funcionando ambas entre las mismas fuentes caloríficas. Sadi Carnot no publicó nada después de 1824. Su pensamiento es original, único en la historia de la ciencia moderna, pues no se apoya en nada anterior y abre un amplio campo a la investigación. Carnot introduce tres conceptos fundamentales: el concepto de ciclo o máquina cíclica, la relación entre la caída del calor de una fuente caliente a otra más fría y su relación con el trabajo, y por último, el concepto de máquina reversible de rendimiento máximo. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan. A continuación yo les voy a explicar en qué consiste el ciclo de Carnot. Bueno, un poco más de la función que realiza, cómo es que está constituido y nada más. Primeramente, antes que todo, el ciclo de Carnot fue publicado por su autor, obviamente, Sadi Carnot, en 1824. Sadi Carnot solamente realizó un libro en su vida y ahí fue donde lo publicó. El libro se llama Réflexions sur la puissance motrice de feu et sur les machines propres à développer cette puissance, que en español quiere decir Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego y sobre las máquinas propias a desarrollar esta potencia. Y cabe destacar que estas máquinas térmicas o este sistema térmico es uno de los más eficientes que existen, donde tiene dos funciones. Cuando se trata de obtener calor del foco frío, se denomina una máquina frigorífica. En cambio, si debemos ceder calor a la misma fuente caliente o el foco caliente, se denomina una bomba de calor. Aquí, en este momento, pueden ver lo que es el ciclo de Carnot. Consta de 4 procesos, 2 procesos adiabáticos y 2 isotérmicos. Como pueden observar, tenemos 2 constantes de temperatura, que es esta que estoy pintando en azul, es la temperatura o foco caliente, y la que estoy pintando en rojo es la de foco frío o es la temperatura baja. El primer paso de este proceso viene del punto A
al punto B. Y es una expansión isotérmica, como lo pueden ver en este paso de aquí mismo, lo pueden ver. Es una expansión isotérmica porque si bien baja la temperatura, sigue constante con la temperatura alta. Y del punto A al punto B aumenta su volumen, como podemos observar gráficamente, pero disminuye su presión. Del punto B al punto C es el paso número 2 y es una expansión adiabática. ¿Por qué es adiabática? Porque del punto B al punto C no tenemos un intercambio de temperaturas con los agentes externos. Y en esta expansión, obviamente el sistema se sigue expandiendo, por lo tanto aumenta su volumen, pero disminuye la presión. Y pasamos de un foco caliente al foco frío o temperatura baja. Ahora bien, del punto C al punto D tenemos una compresión isotérmica. Como ya lo vimos acá en el paso 1, isotérmica significa que sigue constante, o sea, si bien aumenta un poco la temperatura, sigue constante con lo que viene siendo el foco frío. Y de manera gráfica lo podemos ver aquí, que ya va realizando una compresión. Es muy diferente a lo que estábamos viendo de este lado. Y para finalizar el ciclo tenemos el paso 4, que es una otra compresión adiabática para volver al inicio, volver a este punto. Igual, como lo vimos en el paso 2, adiabático, porque no tiene ningún intercambio de temperaturas con los agentes externos. Y listo, así es como funciona el ciclo de Carnot. Y lo podemos ver un poco más de manera funcional en un momento. Aquí podemos ver un poco más sencillo o de manera más práctica cómo es que funciona el ciclo de Carnot. En este ejemplo tenemos la evolución de 0.2 moles de un gas y vamos a ver cómo es que se comporta. Este es el estado, el punto A, el inicio, así es como se encuentra el gas, y después cuando pasa del punto A al punto B se realiza una expansión isotérmica. Como pueden ver, el volumen aumentó, la presión bajó un poco y la temperatura se mantiene en el mismo foco caliente, o sea, se mantiene constante. Después, para pasar del punto B al punto C, que es el paso 2, se realiza otra compresión, pero esta es adiabática, ya que como les mencioné, no tiene intercambios de temperatura con los agentes externos o con el medio ambiente. Aquí podemos observar que el volumen aumentó y la presión bajó. Después del paso C al D, que es el paso 3 del proceso, se realiza una compresión isotérmica. Si bien aumenta un poco la temperatura, sigue la constante del foco frío. Y aquí el volumen bajó y la presión aumentó. Y para finalizar es el paso 4, que es del punto C, del punto D al punto A. Aquí volvemos al inicio, donde se realizó una compresión isotérmica, una compresión adiabática,
Y aquí podemos observar que la presión aumentó y el volumen bajó. Y así es como funciona este sistema térmico, el ciclo de Carnot. Hola a todos y hola a todas. Les presentaré en el ciclo de Carnot las ventajas y desventajas que se presentan de este mismo modelo. Bueno, como ustedes saben, el proceso del ciclo reversible, el cual consta es de un gas perfecto, vamos en este punto, en el cual pasa por dos procesos, el cual uno es de proceso isotermérgico, y la temperatura consta de los adiabáticos aislados. Y todo esto vuelve a pasar por el mismo proceso de el ejemplo de una pila recargable, una pila eléctrica. Como ustedes saben, permítanme. Como ustedes saben, esta pila es de las que normalmente tenemos en casa. Son de las que utilizamos para recargar sobre la electricidad con los conectores. Y esta misma pila eléctrica, la ventaja que nos va a dar es que el ciclo térmico de esta pila es del proceso adiabático entropía no varia, vamos a este punto, en el cual convierte la máxima energía posible en trabajo mecánico, es decir, para que esta pila tenga un buen funcionamiento después de un rato. Y las desventajas que podemos tener de esta misma pila es que el proceso de expansión causa una condensación de gotas de agua que erosionan y dañan, es decir, por eso muchas veces escuchamos que una vez que se utilizan las pilas es mejor tirarlas. Y entonces pasamos a este otro segundo proceso, el cual nos dice que la mezcla de agua y vapor terminan con agua únicamente. Es difícil una compresión con estas características, ¿vale? Y con esto terminamos las ventajas y desventajas que puede tener el ciclo de Carnot en esta pila. Buen día, yo soy Marco Samuel Romero y yo les voy a hablar de lo que es el motor de Carnot. Como lo podemos ver en este diagrama, para empezar, lo primero que se ocupa es una temperatura de fuente alta, que viene siendo esta. Esta que vemos aquí. Esta, a su vez, da lo que es el calor de entrada, o Q1, como lo vemos aquí en este diagrama. Este es el calor de entrada que da hacia el motor, y el motor a base de trabajo da un Q2, que viene siendo el calor de salida. Tenemos calor de entrada que pasa por el trabajo o el motor, y este da a su vez calor de salida, que viene aquí, que viene siendo la fuente a baja temperatura. Ahora, ¿cómo se calcula este trabajo que vemos aquí? Bueno, pues el trabajo se calcula como W, que a su vez es la resta de la Q1 por la Q2, que viene siendo el calor de entrada por el calor de salida. Esto a su vez nos va a dar lo que es el trabajo y pues en cómo se está trabajando este motor. Ahora, viene otra parte que viene siendo el rendimiento térmico. El rendimiento térmico se expresa como 1 menos TB, o temperatura baja, sobre temperatura alta, o TA.
Esto a su vez nos ayuda a saber qué tan bueno es el motor. Vaya, como todos lo sabemos, los motores de combustión interna y todo eso, pues tienen un rendimiento, estos motores también lo tienen. Y pues vaya, así es como se calcula, así es como está representado el diagrama del motor de Carnot. Se lo repito, este es lo que es la temperatura de fuente alta, impulsa un calor de entrada, que esto hace lo que el trabajo de un calor de salida, y pues así tenemos la transferencia de calor. Y pues esto sería todo de mi parte, y pues muchas gracias, compañeros, maestro.